Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Específicamente en este video vamos a hablar acerca del último consenso que hay sobre el diagnóstico y el manejo de la enfermedad de Cushing. Dado que no tenemos un video de Cushing previamente en el canal, hablaremos en general de las generalidades de lo que es el síndrome de Cushing y haremos especial énfasis en las nuevas recomendaciones o en los nuevos statements que se hacen en este consenso de la enfermedad. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. De igual manera, en la descripción del video encuentran las secciones del mismo por si se quieren saltar a alguna en específico. No siendo más, vamos adelante con el video. ¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Vamos a hablar entonces de lo que es el síndrome de Cushing. Digamos que verdaderamente la inspiración de este video fue hablar de esta nueva guía o este nuevo consenso como tal del diagnóstico y del manejo, pero este es específicamente de la enfermedad de Cushing, que es diferente al síndrome de Cushing como tal, como vamos a ver ahorita más adelante. Sin embargo, dado que en el canal no tenemos ningún video como tal hablando de Cushing, me pareció prudente para poder hablar de esta guía, repasar un poco de todo lo que es el síndrome de Cushing en su generalidad. Entonces, como introducción, podemos decir que el síndrome de Cushing como tal es un síndrome de una exposición crónica a glucocorticoides, obviamente de manera aumentada de forma patológica. La incidencia y la prevalencia de este síndrome no es del todo claro, debido a que varía según las etiologías, según si es enfermedad de Cushing, que una vez aclaramos, enfermedad de Cushing es cuando se debe a un adenoma hipoficiario que produce corticotropina, versus cuando es debido a cualquier otra etiología como un adenoma adrenal, como una producción ectópica de CRH o algo por el estilo. Además, cada vez más se habla de un subdiagnóstico de lo que es el Cushing iatrogénico, que es cuando nosotros por dar corticoides para inmunosuprimir a los pacientes los llevamos a síndrome de Cushing, el hipercortisolismo leve o Cushing subclínico y producción ectópica de ACTH, que están claramente subdiagnosticados. Dentro de las etiologías, el Cushing iatrogénico es cada vez más común, dado que cada vez más tenemos pacientes que sobreviven en mayor medida, digamos, a enfermedades autoinmunes en las cuales requieren manejo con prednisolona de forma crónica, y eso hace que desarrollen como tal el Cushing. Sin embargo, la principal causa del síndrome de Cushing, la más importante de todas, es la enfermedad de Cushing. Dependiendo de la serie que uno lea, algunos dicen que es más común la iatrogénica, otros dicen que es más común la enfermedad de Cushing. Si nos vamos a esta nueva guía que salió del Lancet de este año, ellos dicen que la enfermedad de Cushing es la causa más común de síndrome de Cushing. Por su parte, la producción ectópica causa el 10 al 15% y los tumores adrenales hasta el 20% de las etiologías. Digamos que exceptuando la producción ectópica de ACTH, donde la incidencia es igual en ambos sexos, de resto las demás etiologías, iatrogénico, enfermedad de Cushing, adenomas adrenales, es más común en las mujeres. Hablando ahora sí específicamente de lo que es la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Cushing es la causa más común de síndrome de Cushing, como les dije que mencionaba el artículo del Lancet, y ellos dicen que es responsable de hasta un 70% de los casos. Además, es la causa relacionada con la peor calidad de vida en conjunto con las causas adrenales. Y digamos que la razón por la cual deciden hacer este consenso básicamente es para discutir el manejo y revisar la literatura reciente que hay acerca de lo que es el screening, el diagnóstico, la monitorización y la terapia médica de este tipo de pacientes para obtener un consenso y de esa manera actualizar lo que son los lineamientos de diagnóstico y de manejo de esta enfermedad. Si ustedes revisan la guía del Lancet, se van a dar cuenta que ellos no hablan nada de presentación clínica, así que vamos a hablar un poco en general de la presentación clínica del síndrome de Cushing. Las características clásicas de este síndrome van a ser la debilidad muscular, especialmente de musculatura axial, plétora facial, es decir, que la cara está muy llena, por así decirlo, muy abotagados, desgaste de extremidades con aumento en la grasa centrípeta y en la cara, es decir, los pacientes tienen una obesidad central marcada, pero tienen hipotrofia de las extremidades. Las estrías en vino porto, que son estrías bulbáceas grandes, mayores a 1 centímetro, digamos, de ancho. Equimosis sin trauma aparente, los pacientes de la nada se les nota, digamos, que tienen incluso como atrofia cutánea, se les ve mucho los vasos de las manos, de los brazos, por esa atrofia cutánea y debido a esa fragilidad capilar y atrofia cutánea, muy fácilmente desarrollan equimosis sin traumas. Y bolsas de grasa supraclaviculares. También, digamos que no todos van a tener esta presentación clásica, sino que algunos solo presentarán parte de ella, algunos no presentarán nada, otros solo presentarán complicaciones derivadas de la enfermedad, sin llegar a presentar la, digamos, como la facies
clásica o el fenotipo clásico del paciente con síndrome de Cushing. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la severidad, va a depender de qué tan crónico sea la enfermedad, también va a depender de la etiología, porque digamos algunos tienen hiperandrogenismo, otros no tienen hiperandrogenismo, y eso varía en cuanto a si el paciente, por ejemplo, desarrolla hirsutismo, no desarrolla hirsutismo, entre otras. Y no todos tendrán, digamos, como síntomas B. Ya hablando de cada, digamos, como síndrome, de cada, perdón, sistema en específico, a nivel del sistema reproductivo, va a generar hemorragia uterina normal en el 80% de las mujeres, pudiendo generar tanto hiper como amenorrea, o sea, aumento o disminución en el sangrado. En las mujeres, pues puede haber hiperandrogenismo, especialmente cuando es el carcinoma adrenal, cuando es adenoma y cuando es dependiente de ACTH, es muy importante que no lo generan. Entonces, cuando tienen un carcinoma adrenal, que es la causa, digamos, como más atípica del síndrome de Cushing, generan una sobreproducción de andrógenos porque recuerden que en la glándula adrenal también se producen andrógenos débiles. Digamos que en los hombres no va a haber manifestación de hiperandrogenismo porque, pues, digamos, su producción de andrógenos es principalmente testicular. Pero en las mujeres, en donde su principal producción de andrógenos sí es a nivel del adrenal, eso implica un aumento entonces significativo de las hormonas sexuales masculinas y lleva a hiperandrogenismo. Entonces va a generar síntomas en las mujeres como hirsutismo, como acné, como afección de la libido y en casos severos incluso virilización de la mujer. A nivel de la piel, a nivel dermatológico, vamos a tener equimosis con facilidad por atrofia del tejido celular subcutáneo, como les mencionaba, las estrías violáceas, especialmente en pacientes jóvenes, y en el abdomen, aunque se puede presentar también en axilas, senos, nalgas, hombros, pero lo común y lo característico es que sean en el abdomen. ¿Listo? Eso es lo más característico. Genera atrofia de la piel, como les mencionaba, y digamos que predispone a un aumento en las infecciones porque recuerden que los corticoides a fin de cuentas son inmunosupresores, entonces hay más presencia de dermatofitosis como pityriasis versicolor, de onicomicosis, sea por cándida, por tiña o algo por el estilo. Y en general, en los casos de sobreproducción de ACTH, es decir, cuando tenemos un Cushing ACTH dependiente, que ya vamos a hablar de eso, de que es ACTH dependiente y no ACTH dependiente, recuerden que la ACTH viene de una preprohormona que es la propiomelaanocortina. Y la propiomelaanocortina cuando se cliva va a producir no solo pues la parte, bueno, el ACRH para producir la ACTH, sino que también va a estimular la producción de la alfa MSH, que es la de la melatonina, MSH, perdón, que es la de la melatonina, entonces genera hiperpigmentación cuando hay sobreproducción de ACTH, especialmente en zonas fotoexpuestas, zonas de trauma o fricción repetida. Aquí tenemos entonces lo que se ve de la fragilidad cutánea que tienen estos pacientes y las equimosis con facilidad. Estas son las estrías en vino porto, vean como les decía que son gruesas, mayores a 1 centímetro. Aquí tenemos la hiperpigmentación cuando es debido a un exceso de ACTH, donde comparamos y nos damos cuenta de la hiperpigmentación, especialmente por ejemplo en estas zonas. También puede haber incluso hiperpigmentación a nivel de la boca por esa sobreproducción de propio melanocortina, como les contaba. A nivel metabólico, digamos que va a generar un mayor riesgo de intolerancia a la glucosa y progresión a diabetes mellitus tipo 2, porque recuerden que los corticoides aumentan la resistencia a la insulina y aumentan la gluconeogénesis, es decir, favorecen dos de los procesos fisiopatológicos por los cuales uno desarrolla diabetes, entonces por eso generan eso. Y digamos que se ha visto que también aumenta la tasa de proteinuria que logran estos pacientes diabéticos, lo cual pues es un marcador de enfermedad microvascular y un marcador de riesgo cardiovascular como tal. Adicionalmente, la obesidad progresiva que hablábamos con fases de luna llena por esa obesidad de grasa centrípeta a nivel central de abdomen y a nivel de cara. En ocasiones incluso pueden tener jiba, que es acumulación de grasa pues acá atrás en la nuca, bolsas de grasa supraclaviculares o síntomas neurológicos por acumulación de grasa epidural. Además, pueden presentar SAOS por obesidad, por la misma miopatía que generan este hipercortisolismo, y esto no parece resolver una vez resuelve uno el hipercortisolismo. Entonces, fíjense aquí esta cara de luna llena en esta paciente, y además fíjense cómo además tiene hipertricosis, nos podemos dar cuenta, pues hirsutismo en este escenario. Aquí tenemos la obesidad centrípeta, fíjense que si uno se da cuenta, las piernas no serían las piernas que uno esperaría en una mujer que tenga esta barriga, ¿sí? En este porte, por así decirlo, de obesidad. Entonces es una obesidad principalmente central con hipotrofia de las extremidades. Aquí tenemos lo que es la jiba, fíjense que tiene algo de acumulación de grasa aquí a nivel atrás y definitivamente pues la obesidad también a nivel facial. En términos del sistema cardiovascular, vamos a tener un aumento del riesgo cardiovascular, el cual es sostenido en el tiempo pese a la resolución del hipercortisolismo. Lo principal va a ser hipertensión arterial, que pues es por diversos mecanismos, como aumento en sensibilidad al sistema adrenérgico, aumento en producción de angiotensinógeno, actividad mineralocorticoide elevada, en hipercortisolismo severo.
Digamos que en general, cuando uno tiene un aumento como tal en el cortisol, eso simplemente va a generar pues todos los efectos del cortisol a nivel periférico y demás, más no va a ejercer una efectividad, o sea, lo que es la actividad glucocorticoide, más no va a ser una actividad mineralocorticoide, que la actividad mineralocorticoide básicamente es la que hace la aldosterona, que recuerden que vaya al riñón y aumenta la reabsorción de sodio. La razón por la cual eso ocurre es porque el cortisol, a nivel, digamos, renal, en donde se supone que actuaría la aldosterona, va a haber una enzima que es la 11-beta hidroxilasa, si no estoy mal, que lo que hace es degradar el cortisol y evitar que el cortisol se pegue al receptor mineralocorticoide. Cuando el cortisol está tan elevado que satura esa enzima, el cortisol empieza a actuar como la aldosterona a nivel de que estimula el receptor mineralocorticoide y eso puede predisponer a como si estuviéramos frente a un hiperaldosteronismo. Entonces el paciente va a tener hipocalemia, va a tener hipernatremia, va a tener alcalosis metabólica y va a tener hipertensión. Adicionalmente, da un aumento en la incidencia del tromboembolismo venoso sin que esto implique una indicación para tromboprofilaxis o anticoagulación en el paciente ambulatorio, aunque sí se hace tromboprofilaxis usualmente en el paciente hospitalario y prequirúrgico, y se ha visto un aumento en la incidencia de falla cardíaca y de cardiomiopatía dilatada. Continuando con la presentación clínica a nivel musculoesquelético, como les decía, es una debilidad principalmente de musculatura proximal por miopatía, la cual se puede acentuar, o sea, se puede empeorar por hipocalemia en Cushing severo con actividad mineralocorticoide y hay un aumento clarísimo en el riesgo de osteoporosis y de fracturas. Recuerden que lo que hace el Cushing es afectar principalmente a nivel de lo que es el RANK ligando y al afectar el RANK ligando lo que hace es una activación crónica de los osteoclastos y de esa manera aumenta la resorción ósea y esa es la fisiología, la fisiopatología por lo cual se da la osteoporosis inducida por corticoides. Hay síntomas neuropsiquiátricos, principalmente insomnio, depresión y la habilidad emocional, que aunque se pueden ir al otro aspecto y tener manía o paranoia, en general algunos resuelven y otros no al resolver el hipercortisolismo, pero lo común es hacia la baja, depresión, etc. A nivel infeccioso, pues digamos que las infecciones van a ser la principal causa de mortalidad junto con las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes, pero digamos que no es per se como tal por patógenos oportunistas que uno diga, uy, tiene un Cushing, entonces se le pegó un neumocistis Girovechi o se le pegó una histoplasmosis o cosas por el estilo, no, simplemente tienen mayor predisposición a infecciones regulares y una menor respuesta frente a las mismas y por eso una mayor tasa de mortalidad y de complicaciones relacionadas con las mismas. Las infecciones oportunistas como tal solo se van a ver en el hipercortisolismo severo y debido, pues digamos, a, como les decía, a esa inmunosupresión que hace, principalmente por la inhibición del NF-kappa beta. Y adicionalmente puede haber un aumento en la presión intraocular y retinopatía. En resumen, en términos de la presentación clínica, acá tenemos los síntomas más comunes: depresión de la libido, la obesidad, la pletora facial, la fases de luna llena, cambios en el ciclo menstrual, hirsutismo, hipertensión, equimosis, letargia de presión, la jiba y la intolerancia a la glucosa. Y en hallazgos menos específicos, alteraciones en el electroaterosclerosis, las estrías, el edema, la miopatía, la osteoporosis, cefalea, dolor de espalda, infecciones recurrentes, dolor abdominal, acné y digamos que alopecia en la mujer. Todos estos síntomas pues predisponen a que el paciente con Cushing esté, digamos, valga la redundancia, predispuesto a cierto tipo de complicaciones. Y de esto sí ya habla lo que es la guía del consenso de la enfermedad de Cushing, en donde nos habla de cómo manejar entonces las complicaciones de los pacientes con enfermedad de Cushing. La primera a la cual se hace referencia es a la trombofilia, en donde realmente lo que se ve es una hemostasia paradójica, en donde hay un aumento de las cosas que predisponen a tromboembolismo venoso, pero también hay un aumento de las cosas que predisponen a sangrado. Entonces, como les había dicho, aumenta la incidencia de trombos, pero el paciente tiene equimosis con traumas menores. Entonces es una hemostasia paradójica, pero en general se ha visto que hay un elevado riesgo de tromboembolismo venoso, por lo cual ante un alto riesgo usualmente se recomienda la tromboprofilaxis, sobre todo a nivel pues posoperatorio. No es claro cuánto tiempo, pero algunos recomiendan incluso hasta 30 días posoperatorio del uso de tromboprofilaxis farmacológica en estos pacientes. En cuanto al riesgo cardiovascular, pues digamos que en general se aumenta porque pues hay mayor predisposición de diabetes, mayor predisposición de hipertensión, de obesidad, además centrípeta, que es la que más se relaciona con todo lo que tiene que ver con el fenómeno inflamatorio de la obesidad, afección cardíaca, como hablábamos con falla cardíaca. Entonces, por todo lado hay un aumento significativo del riesgo cardiovascular. El manejo pues está tamizando si se dan o no estas complicaciones y manejando cada una de ellas. ¿Listo? Es muy importante que estas complicaciones se deben seguir manejando a pesar de que haya una resolución del hipercortisolismo, porque le operé la masa o lo que sea, porque este riesgo cardiovascular se ha visto que está elevado hasta 10 años posterior a la resolución del hipercortisolismo. La enfermedad mineral ósea, que era la osteoporosis de la cual estábamos hablando, puede que incluso en los pacientes la fractura sea la primera forma de manifestación de la enfermedad previo a cualquier otro síntoma.
y usualmente el 50% de los pacientes con Cushing tiene una densidad mineral ósea en rango de osteopenia, que es como un rango o un estadio previo a la osteoporosis. Se maneja igual a pacientes sin Cushing y usualmente uno continúa el manejo pese a la resolución del hipercortisolismo. La otra complicación que tenemos es el déficit de hormona de crecimiento, que ocurre hasta en el 60% de los pacientes y permanece hasta en el 13% de los pacientes a los 2 años de remisión. Ojo, esto usualmente relacionado con enfermedad de Cushing por afección a nivel de la hipófisis, ¿listo? No es decir que todos los síndromes de Cushing generan entonces déficit de hormona de crecimiento. Este déficit en la hormona de crecimiento se ha propuesto que puede ser una explicación del por qué persiste el riesgo de las complicaciones pese a resolver el hipercortisolismo, porque como se dan cuenta, pues permanece de forma importante. No es claro en estos pacientes cómo valorarlo, ni cuándo hacerlo, ni es claro si hay que hacer o no suplencia hormonal. Si se va a hacer, se recomienda esperar 6 a 12 meses y si uno considera que existe la posibilidad de que haya déficit de hormona de crecimiento, valorar con la somatomedina, que es el mismo IGF-1, en conjunto con algún otro test para determinar si hay o no déficit de hormona de crecimiento. Y en cuanto a otras complicaciones, pues aumento en el riesgo de la infección, la hipofunción hipofisiaria que puede ocurrir, muchas veces incluso hipofunción de TSH, afección psiquiátrica, afección psíquica con síntomas que pueden ser persistentes y la exacerbación de enfermedades autoinmunes en estos pacientes. Con todo eso claro, procedamos entonces a hablar de por qué a uno le puede dar un síndrome de Cushing. Ya dijimos que la enfermedad de Cushing es uno, que es cuando tengo el adenoma hipofisiario, pero ¿cuáles son entonces todas las otras causas? En general, para entender estas causas, nosotros dividimos al síndrome de Cushing en ACTH dependiente o independiente. Es decir, el problema es que a nivel de la hipófisis se está produciendo mucha ACTH, o bueno, también a nivel periférico, y esa ACTH está yendo a las glándulas adrenales y aumentando el cortisol. O el problema es que las glándulas adrenales están aumentando la producción de cortisol independientemente de cómo esté la ACTH. ¿Cómo vamos a diferenciar eso? Pues con los valores de ACTH. Si la ACTH está alta pese a un cortisol alto, pues eso no tiene sentido, porque recuerden que esto hace acá un feedback negativo. Mientras que si la ACTH está baja y el cortisol está alto, pues es una ACTH independiente y es mediado por sobreproducción, digamos, de cortisol. En las causas ACTH dependientes tenemos la enfermedad de Cushing como principal etiología, 65 a 70%, que es el adenoma pues, corticotropo. Después tenemos la secreción ectópica de ACTH en un 10 a 15%, en muy raros escenarios secreción ectópica de CRH menor a 1% y atrogénica por ACTH exógena también menor a 1%. Es decir, lo más común es el adenoma hipofisiario y los tumores que producen ACTH como parte de un síndrome paraneoplásico, como por ejemplo el carcinoma de células pequeñas de pulmón. En las causas ACTH independientes, el más común va a ser el iatrogénico, de un 18 a 20% va a ser por adenoma y carcinoma suprarrenales, principalmente adenoma, el carcinoma no es muy común. Y después tenemos otras etiologías ya congénitas como la hiperplasia adrenal bilateral micro y macronodular. Hablemos entonces un poco más a fondo de la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing se debe pues a un adenoma hipofisiario que puede ser tanto micro, recuerden que esto significa menor a 10 milímetros, o macroadenoma que es mayor a 10 milímetros. Los macroadenomas pues son más probables que generen la enfermedad, pero los microadenomas también la pueden generar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues estos adenomas, digamos que son principalmente por aumento o hiperplasia de las células corticotropas y esas células corticotropas van a aumentar la secreción autónoma de ACTH, generando que se pierda el ciclo circadiano normal que tenemos. Nosotros nuestro cortisol, digamos que está elevado en la mañana, en la tarde y cae hacia la noche. Ese es el ciclo circadiano del cortisol. En estos pacientes no, todo el tiempo está así elevado. ¿Listo? Y además, pues, usualmente se suprime el feedback negativo por los corticoides. O sea, este cortisol, a pesar de estar yendo allá a la hipófisis a decir, oiga, pare de producir ACTH, pues eso no ocurre. La resistencia que hay como tal a este feedback negativo se explica por alteraciones en los receptores y alteraciones en el metabolismo del cortisol a nivel hipofisiario. Esta estimulación persistente va a generar una hiperplasia adrenal bilateral porque todo el tiempo se está estimulando digamos, la producción de cortisol a nivel de la glándula adrenal y eso hace que esas células se hipertrofien un poco. Esto puede llegar a ser tan severo que cada vez se produce más cortisol con la misma cantidad de ACTH y puede generarse un evento de autosupresión en donde la ACTH no va a estar francamente elevada, sino menor a 15 picogramos por mililitro. Continuando con etiologías ACTH dependientes, ya dentro de las otras, como les decía, secreción ectópica de ACTH, que usualmente es por carcinomas más que por sarcomas o linfomas, y una excepción es el sarcoma de Ewing en los niños. No solo secretan ACTH, sino también que muchos generan precursores de la POMC, y el tumor más relacionado, como les había dicho, pues son las células pequeñas de pulmón, pero también puede ser neuroendocrinos de pulmón, páncreas o timo. La secreción ectópica de CRH, pues digamos que no es muy común y en ocasiones también incluso producen ACTH.
Y ya entrando a lo que es, digamos, como el otro espectro, que es el ACTH independiente, tenemos la hiperfunción primaria adrenocortical, que básicamente ahí lo que ocurre es o que tenemos un adenoma que está produciendo cortisol y en menor medida precursores, o tenemos un carcinoma que usualmente es muy ineficiente para producir cortisol, pero libera muchos más precursores que son los andrógenos. Recuerden que como tal el cortisol viene del colesterol y el colesterol tiene múltiples intermediarios hasta llegar al cortisol y dentro de estos intermediarios es que se producen los andrógenos débiles como la dihidroepiandrosterona, entre otras. Entonces, digamos que en el adenoma usualmente se da la vía hasta producir elevado el cortisol, pero en el carcinoma usualmente esta vía está truncada y hay más aumento como tal de estos precursores androgénicos. Tenemos la hiperplasia adrenal bilateral micronodular, que puede ser esporádica o familiar. La familiar es autosómica dominante y tiene otros tipos de neoplasias, pigmentación lentiginosa. Y en cuanto a la bilateral macronodular, son glándulas suprarrenales, pues como su nombre lo dice, grandes, con macronódulos. Eh, y digamos que se ve como tal a la expresión de diversos receptores a nivel glandular. En cuanto a la iatrogenia, digamos que dentro de los corticoides que se pueden formular, el más común que genera Cushing es la prednisolona y es importante que genera atrofia suprarrenal bilateral y de ahí la importancia de por qué cuando yo tengo un Cushing iatrogénico no puedo decir, uy, no, entonces suspéndale el corticoide ya, porque si uno hace eso, debido a esta atrofia que se generó y al bloqueo del eje que hay, el paciente le va a hacer una insuficiencia suprarrenal aguda y se puede morir por eso. También tenemos el facticio, que se da consumo agudo de corticoides, usualmente en profesionales de la salud, y otros como secreción ectópica de cortisol en tumores ováricos, el Cushing normocortisolémico, que son solo reportes de caso, hipercortisolismo bioquímico sin características de Cushing, que también son reportes de caso, aunque esto cada vez se habla más como el Cushing subclínico. Aquí tenemos entonces el resumen de las etiologías. Fíjense que un 80% es ACTH dependiente, un 20% es ACTH independiente, y dentro de estos lo más común va a ser la enfermedad de Cushing, y acá tenemos la producción ectópica de ACTH o CRH, mientras que en los ACTH independientes lo primero va a ser hiperfunción adrenal, sea por adenoma o por carcinoma, y luego la hiperplasia macro o micronodular, y no olvidar, perdón, el Cushing iatrogénico. Existe una cosa que se llama el pseudo-Cushing y el pseudo-Cushing es cuando tenemos una situación en la cual se aumenta el cortisol, pero esta elevación del cortisol es de forma fisiológica en estos pacientes y no es patológica. Y hay múltiples etiologías que ya vamos a hablar a continuación porque es algo que uno tiene que descartar cuando se enfrenta a unos paraclínicos que sugieren enfermedad o síndrome de Cushing. Aquí nuevamente tenemos pues las diversas etiologías que ya habíamos mencionado. ¿Cómo va a ser entonces el abordaje diagnóstico que le vamos a hacer a los pacientes? Se va a hacer una búsqueda diagnóstica en todos los pacientes que tengan hallazgos inusuales para la edad, como por ejemplo osteoporosis a edad temprana, una mujer con 50 años que tenga una fractura patológica o que tenga osteoporosis, hay que buscarle Cushing. Los pacientes con hipertensión en edades tempranas o hipertensión sugestivas de una etiología secundaria también se deben estudiar. Hallazgos sugestivos como tal al examen físico, pues si tiene la fases de luna llena, estrellas de inoporto, pues evidentemente. Y todo paciente que tenga incidentaloma adrenal o hipofisiario también se va a estudiar por síndrome de Cushing. Cuando uno va a, digamos, realizar las pruebas diagnósticas, lo primero que uno debe hacer es descartar que haya administración exógena de corticoide. Es decir, descartar que el paciente no esté tomando prednisolona o haya recibido corticoides por alguna razón, recordando que no siempre van a estar en la presentación de los corticoides, sino, por ejemplo, también el acetato de medetrol también puede tener, por ejemplo, corticoide. Cuando uno va a realizar entonces la aproximación diagnóstica, tenemos tres posibles estudios que podemos realizar en el tamizaje de estos pacientes. El primero de ellos es el cortisol salival PM, el segundo de ellos es el cortisol libre en orina de 24 horas y el tercero de ellos es el test de supresión con 1 miligramo de hexametasona. Entonces lo que uno hace con estos pacientes es que uno le dice, si el paciente tiene baja sospecha, uno solo le va a pedir uno de estos tres, mientras que si uno tiene alta sospecha, uno le pide dos de tres, porque usualmente lo que se recomienda es que haya dos de estos alterados para hacer el diagnóstico del síndrome de Cushing y pasar o proceder a hacer la búsqueda etiológica del mismo. Cuando uno se topa con resultados anormales, lo primero que tiene que hacer es excluir que haya un hipercortisolismo fisiológico o pseudo-Cushing, como les mencionaba, ¿sí? Digamos que en general esto no es del todo fácil realizar porque pueden tener incluso síntomas muy semejantes, pero va a estar más que todo dado por el antecedente de la causa que puede llevar al pseudo-Cushing. Y una vez uno tiene los resultados anormales, pues lo remite al endocrinólogo, porque el endocrinólogo le va a confirmar el diagnóstico y le va a hacer la búsqueda etiológica. En términos de estas tres pruebas de las cuales estábamos hablando, el cortisol PM, el cortisol en orina de 24 horas, el test de supresión de dexametasona, todos tienen una sensibilidad superior al 90%. ¿Listo? Entonces digamos que suele tener una muy buena sensibilidad, lo que les varía es la especificidad dependiendo de las cosas que lo puedan alterar.
Los que más tienen sensibilidad son el test de supresión de dexametasona y el cortisol salival PM, y el más específico por su parte es el cortisol salival PM. Es importante tener en cuenta que el cortisol en orina y el cortisol salival valoran el cortisol libre, mientras que el único que valora como tal el cortisol total es el cortisol en suero. ¿Listo? Eso es como importante tenerlo en cuenta. Y esto es de especial utilidad en pacientes que no tienen sospecha que puedan tener elevación de la globulina transportadora de corticoides. Aquí tenemos pues un resumen de la efectividad como tal de las pruebas, en donde podemos ver que el cortisol libre en orina, digamos que tiene y el cortisol salival y el test de supresión de dexametasona, en general tiene una aproximación diagnóstica muy semejante. Fíjense que los likelihood ratio son de 10.6, 8.8, acá 16.4, acá 15.4, en donde tiene una efectividad pues digamos como semejante. Sin embargo hay que tener en cuenta que por ejemplo acá nos hablan de por ejemplo la combinación. Entonces, por ejemplo, miren acá cuando están individuales. Cuando tenemos el cortisol libre en orina, el likelihood ratio es de 10.6, el cortisol en saliva es 8.8 y el test de supresión de dexametasona es 11.6. Pero si se fijan, acá tenemos una heterogeneidad del 50% y acá del 44%, lo cual nos habla de que de pronto no sea tan confiable y quizá el test de supresión sea mejor acá. Pero pues digamos que no es algo que podamos afirmar, es solo hipótesis, ¿cierto? Y acá cuando miramos también, fíjense que al combinar tenemos unos likelihood ratios elevadísimos, pero no tenemos un claro dato de la sensibilidad, excepto en este de arriba que está en 90, lo cual pues es completamente inaceptable. ¿Cuál es el lío entonces que ocurre en estos pacientes? Que en estos pacientes realmente, debido a que toca repetirles la prueba, toca descartarles pseudo-Cushing, toca hacer un montón de cosas, estos pacientes usualmente tienen un tiempo promedio de diagnóstico de hasta 34 meses, lo cual pues es súper grave porque en estos 34 meses el paciente está en riesgo de desarrollar todas estas complicaciones que hablamos, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, que van a ser complicaciones que incluso van a persistir después de resolver el hipercortisolismo. Entonces, en cuanto al cortisol en orina 24 horas, hablando ya de forma específica de cada una de las pruebas, uno va a interpretar como anormal el cortisol en orina 24 horas cuando tiene 3 o más veces elevado el límite superior de la normalidad, teniendo claro que se deben tomar 2 o 3 muestras. En general hay algunos que están a favor, otros están en contra de la toma de esta prueba, debido a que claramente es más dispendiosa que el paciente tome 2 por 2 o 3 días toda la orina de 24 horas y en general tiene rendimientos similares al cortisol en salida y el test de supresión que son mucho más sencillos, perdón. Sin embargo, digamos que la ventaja es que no se alteran por aquellas cosas que afectan el test de supresión, que son principalmente alteraciones en el metabolismo de la dexametasona. ¿Qué cosas sí lo pueden afectar? El sexo, el índice de masa corporal y sobre todo el volumen en orina y la función renal, al punto de que uno no debería utilizar el cortisol en orina si tiene una tasa de filtración menor a 60 o un gasto urinario mayor a 5 litros. Los falsos positivos que puede tener es por hipercortisolismo fisiológico, aunque no suelen estar 3 veces por encima, que es lo que estamos pidiendo, y el aumento como tal en la ingesta hídrica. Y puede tener falsos negativos, que eso sí, pues toca identificarlos a través de anormalidad en otro examen. En cuanto al cortisol en saliva PM, digamos que el principio por el cual uno pide un cortisol en saliva PM es por ese ciclo circadiano que les hablaba, en donde a las 11 de la noche usualmente es el nadir de la producción de cortisol. Entonces, si yo tomo un cortisol acá y ese cortisol está alto, pues definitivamente el paciente tiene hipersecreción. Por eso lo valoro en el punto más bajo. A diferencia de los pacientes con, digamos, sospecha de insuficiencia, uno lo valora en la mañana en el punto más alto. Esa es como la lógica del tiempo. Entonces, por eso uno tiene que insistir en que sean PM, porque si ustedes piden cortisol, de pronto van y se los toman en la mañana, a las 12 de la noche, y eso no les va a servir de absolutamente nada. Es beneficioso porque uno, el paciente se lo puede tomar a sí mismo. Dos, además nos sirve en estos escenarios en donde hay secreción cíclica de cortisol. Uno usualmente lo toma 2 a 3 veces a las 11 de la noche en días diferentes y algo importante a tener en cuenta es que los puntos de corte pueden variar y además digamos que no se puede utilizar en pacientes que tienen alteración de ciclo circadiano. Por ejemplo, entonces en nosotros, en médicos, no se puede utilizar esto porque como nosotros hacemos turnos, nuestro ciclo fisiológico y circadiano del cortisol está alterado y por ende esta prueba no sería interpretable en pacientes que trabajan en las noches y cosas por el estilo. Aquí tenemos como la concentración salival de cortisol que uno espera normal en los pacientes, ¿cierto? En lo que es el rango, acá uno esperaría, vean, entonces 6, 1, 5, 3, 1, 3, dependiendo de la hora. 9 de la mañana definitivamente está más alto, 11 de la noche definitivamente está más bajo, que es como lo que nos importaría en estos pacientes. Y finalmente, en cuanto al test de supresión de dexametasona,
Lo que uno hace es, digamos, utilizar bajas dosis. Se puede hacer de 1 miligramo en una noche o de 2 miligramos en 2 días. El que más se utiliza es de 1 miligramo en una noche. Lo que uno hace es que uno administra 1 miligramo de dexametasona entre 11 y 12 de la noche y a las 8 de la mañana se mide el cortisol del paciente. Y lo que uno esperaría es que como se le aplicó dexametasona, el paciente suprima la ACTH y como suprime la ACTH no produzca cortisol, ¿cierto? Entonces lo que yo espero es que ese pico del nadir, ese pico, perdón, del ciclo circadiano no se genere porque la dexametasona ya me lo está supliendo y yo estoy midiendo es el cortisol, que es algo diferente como tal pues a la dexametasona. Si eso no ocurre y a pesar de la dexametasona el cortisol está alto, pues definitivamente entonces es anormal. El punto de corte, ¿cuál va a ser? 1.8 microgramos por decilitro. Existe algo que se llama el test de supresión con dexametasona de altas dosis, que es con 8 miligramos, pero estos nunca se van a utilizar como tamizaje, sino que pueden llegar a tener un papel en la búsqueda de si es ACTH dependiente o independiente. Las cosas que nos van a alterar esta prueba, como les había dicho, son aquellas cosas que afecten el metabolismo de la dexametasona, como por ejemplo falsos positivos por mala absorción, uso de anticonvulsivantes, hepatopatía crónica, embarazo, mujeres con estrógenos, falsos negativos por medicamentos como la fluoxetina y el diltiazem, y digamos que lo que se recomienda es no solo medir el cortisol, sino también medir la dexametasona, precisamente para estar seguros de que la dexametasona tuvo una adecuada absorción y no estábamos muy probablemente frente a un falso negativo, un falso positivo o algo por el estilo. Finalmente, en términos de poblaciones especiales, en embarazo se prefiere el cortisol en orina en 24 horas. En los pacientes con incidentaloma adrenal se prefiere el test de supresión de dexametasona. En Cushing cíclico se prefiere el cortisol salival PM. En falla renal el test de supresión y en terapia con estrógenos no se recomienda usar el test de supresión porque alteran el metabolismo. Este es el resumen entonces que nos da el diagnóstico en la parte del consenso de la enfermedad de Cushing, en donde nos dicen, vea, los exámenes que usted tiene es la dexametasona, el test de supresión, donde el punto de corte va a ser 1.8, el cortisol en orina 24 horas, que va a ser según el rango de referencia del laboratorio, recordando que buscamos 3 veces el límite superior de la normalidad, y el cortisol salival PM. Y fíjense, como les decía, todos tienen una sensibilidad superior al 90%, siendo la más alta la del test de supresión, pero en términos de especificidad, el que más tiene especificidad va a ser el cortisol salival PM. Aquí están las ventajas que yo les había dicho, el test de supresión y el cortisol, principalmente, digamos que las ventajas es que es muy fácil de realizar, a diferencia del cortisol en orina, que pues requiere la toma de cortisol de orina, perdón, por 24 horas, pero que tiene menos falsos positivos o negativos, como si los puede tener el test de supresión o el cortisol salival PM. Y entonces acá nos dicen, vea, si usted sospecha síndrome de Cushing, usted inicia usualmente con alguno de los tres o con dos de estos. ¿Listo? Eh, y de esa manera haga la valoración. Si le sale alterado y usted quiere entonces confirmar, lo que tiene que hacer es determinar que haya otra prueba alterada, recordando que, digamos, el test de supresión de dexametasona no se debe utilizar en los pacientes con, perdón, el cortisol salival PM no se debe utilizar en los pacientes con que tienen ciclo circadiano alterado y cosas por el estilo. ¿Listo? Y acá dicen que si usted sospecha síndrome de Cushing por tumor adrenal, lo que les había dicho es mejor empezar con el test de supresión, dado que el cortisol en saliva tiene una menor especificidad en estos pacientes. Finalmente, en cuanto a otras consideraciones, una vez uno confirma, por así decirlo, el hipercortisolismo, lo primero que uno tiene que hacer es descartar el pseudo Cushing, que haya una sobreproducción de cortisol fisiológico. Y como les había dicho, no hay ninguna prueba como tal que nos ayude con esto. Digamos que algunos hablan de que se puede hacer test de estimulación de CRH, test de estimulación con vasopresina, pero eso digamos que no se ha demostrado que sea útil. ¿Qué utilizo yo para esto? Ver si el paciente tiene causas de pseudo Cushing, trastornos psiquiátricos, alcoholismo, ovario poliquístico, obesidad. Y digamos que lo que uno hace es buscar si es por el causante, manejar el causante por 3 a 6 meses y si a pesar de la resolución del posible causante de pseudo Cushing el paciente sigue con hipercortisolismo, pues definitivamente sí estábamos frente a un Cushing. Aquí tenemos las diversas causas como tal de pseudo Cushing. Entonces tenemos lo que es el embarazo, la obesidad, el estrés fisiológico, diabetes mellitus mal controlada, alcoholismo, SAOS, malnutrición y anorexia, ejercicio crónico, la menorrea hipotalámica y la resistencia a corticoides. Entonces, una vez entonces yo confirmé con alguno de los dos pruebas de tamizaje que el paciente tiene hipercortisolismo y descarté que el paciente tuviera un pseudo Cushing, lo siguiente es hacer la búsqueda etiológica de ese Cushing. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es determinar si es ACTH dependiente o independiente. Que esto es quizá una de las cosas que más se le critica a este nuevo consenso de la guía que salió del Lancet, porque si uno lee ellos no hablan nada acerca de la toma de ACTH, pero en el algoritmo del abordaje diagnóstico sí lo incluyen. Pero entonces,
queda claro, según el algoritmo y pues según todo lo que uno puede leer de Cushing, que esto es lo primero que uno tiene que realizar entonces en estos pacientes. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Según los niveles de ACTH, usted va a decir, vea, si está menor a 5 picogramos, definitivamente es ACTH independiente. Si está mayor a 20 picogramos, definitivamente es ACTH, mil disculpas con ustedes, dependiente. Y si está entre 5 y 20 es indeterminado y ahí es donde tenemos que poner a pensarnos, bueno, ¿qué podemos hacer para determinar si esta vaina es ACTH independiente o dependiente? En este escenario, digamos que uno puede hacer o repetir la prueba a las 4 a 6 semanas para confirmar que sigue el hipercortisolismo. Uno también puede hacer, por ejemplo, medición de dihidroepiandrosteroniona, ya que van a estar suprimidos en causas adrenales y elevados en causas ACTH dependientes. Y la otra posibilidad es hacer el test de estimulación con CRH. Algunos dicen que aquí uno también podría considerar el test de supresión con dexametasona en altas dosis, que sería la dosis de 8 miligramos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la parte del abordaje diagnóstico. Fíjense que en un paciente normal, pues la CRH produce ACTH y el cortisol hace un feedback negativo a través de esto. Entonces cuando yo hago el test de supresión con dexametasona en estos pacientes, la dexametasona va a alterar esto y por ende el cortisol no se va a producir. Mientras que cuando yo tengo una enfermedad de Cushing, que es cuando el problema está a nivel hipofisiario, normalmente lo que ocurre es que pese a la producción de cortisol está inhibido el feedback negativo, normal el feedback negativo sobre CRH, pero no hay feedback negativo sobre la hipófisis. Y entonces cuando yo le pongo la dexametasona, pese a colocarle la dexametasona, el tumor sigue produciendo ACTH ya que no suprime. Acá tenemos la producción ectópica de ACTH en donde pues digamos que la dexametasona no va a generar inhibición o sea, genera inhibición de la ACTH en el ciclo regular, pero no inhibe la producción de ACTH por el tumor y entonces el tumor sigue produciendo. Acá tenemos básicamente lo que es, bueno, esta es la misma producción ectópica de ACTH. Aquí tenemos el tumor adrenal unilateral y fíjense que el tumor adrenal unilateral, que sería una causa ACTH dependiente, cuando yo le coloco dexametasona, definitivamente la dexametasona me suprime la ACTH y la CRH, pero el cortisol se sigue produciendo y sigue estando elevado precisamente por la producción de este tumor. Bueno, y finalmente acá tenemos pues otras etiologías como la hiperplasia macronodular adrenal bilateral. ¿Listo? Algo importante acá, que yo les había mencionado y creo que la embarré, es que uno, no, si es el cortisol, mil disculpas, perdón, no, nada, olvídenlo. Entonces, hablemos inicialmente de qué vamos a hacer con el paciente que definitivamente es ACTH independiente. Cuando es un ACTH independiente, pues lo primero que yo tengo que pensar es que el problema está en la adrenal, porque el único sitio en donde se produce cortisol, en donde hay toda la maquinaria para producir cortisol, es en la adrenal. Entonces lo que uno hace es un tag de abdomen muy importante con protocolo de suprarrenales, es decir, me tienen que medir unidades de Hounsfield, tiene que ser contrastado y me tienen que medir el porcentaje del washout a los 5 y 10 minutos. Para esa manera, eso lo vamos a hablar en incidente al hipoficiario, pero yo determinar si tiene unas características de adenoma, de carcinoma, de hiperplasia o qué es lo que está ocurriendo ahí. Conforme a estas características de la imagen y conforme a si es uni o bilateral, uno determina la conducta a seguir. Usualmente, si la afección es bilateral o existe la posibilidad de carcinoma, uno toma como estudios adicionales para estadificar el cáncer o determinar si ambas masas son o no son funcionales. Mientras que cuando es unilateral, usualmente uno lo que hace es pues de una vez el manejo quirúrgico de esa vaina. Ahora, cuando es ACTH dependiente, pues lo primero que yo tengo que pensar es determinar si la producción de esa ACTH es hipoficiaria o es ectópica, o sea, dónde se está produciendo esa ACTH. Para eso, digamos que hay tres caminos que uno puede hacer, donde uno puede empezar, digamos, con una valoración no invasiva y según eso definir resonancia magnética o muestreo venoso. Hay otros que recomiendan valoración no invasiva de entrada y resonancia magnética de entrada y según eso uno determina si requiere el cateterismo de senos petrosos y hay otros que solo realizan la resonancia magnética y según eso determinan si realizan o no el muestreo venoso de senos petrosos. Entonces, ¿qué es esta vaina de la valoración no invasiva? Digamos que para la valoración no invasiva lo que ellos sugieren es que uno pueda hacer, por ejemplo, test de estimulación con CRH, test de estimulación con vasopresina, en donde lo que uno busca es que la CRH aumente como tal la producción de ACTH, ¿cierto? Porque esos pacientes, pues además de que tienen una hiperplasia corticotropa, cuando uno le mete CRH, pues estimula aún más la producción de ACTH. Mientras que a nivel ectópico eso no ocurre porque a nivel ectópico no hay una expresión de receptores de CRH ni de vasopresina que funciona exactamente bajo la misma lógica. Y aquí también se puede utilizar el test de supresión con dexametasona a altas dosis a 8 miligramos, en donde se supone que si suprime es hipoficiario y si no suprime sugiere definitivamente una etiología ectópica. Ninguno de estos tres pues tiene un rendimiento deseable, por lo cual usualmente recomiendan mezclar CRH y vasopresina
o vasopresina, perdón, con el test de supresión de dexametasona para llenarse de razones para considerar si es hipofisiario o es ectópico. Dependiendo de esto y dependiendo de los resultados de la resonancia magnética, uno va a determinar entonces si realiza o no el cateterismo de senos petrosos. Entonces lo que hacen con esto es que el radiólogo intervencionista hace un cateterismo, llega hasta el seno petroso y una vez está dentro del seno petroso, pues digamos que infunde CRH o vasopresina y según eso determina si la producción es hipofisiaria o no es hipofisiaria. En general es el muestreo o es la muestra o el test con mejor rendimiento para hacer esta diferenciación entre secreción ectópica versus hipofisiaria. Sin embargo, su costo y su disponibilidad hacen que pues, no se lo podamos ofrecer a todo el mundo. Entonces, ¿a quién se lo vamos a realizar? Pacientes que no tienen lesión en la resonancia magnética o que tienen una lesión menor a 6 milímetros. ¿Listo? Es muy, muy importante. Salvo que tanto el test de CRH como el test de supresión de dexametasona sean claramente indicativos de enfermedad de Cushing, uno va a hacer usualmente en estos escenarios el cateterismo. Ahora, si yo tengo evidencia para clínica de Cushing en pacientes a quienes ya se les realizó hipofisectomía total o subtotal, también voy a considerar el muestreo de senos petrosos y cuando tengo un cateterismo previo que no es confiable. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Uno va a medir la ACTH en el seno petroso y en las venas periféricas y va a hacer un ratio. ¿Listo? Y lo que uno va a hacer es que va a hacer ese ratio antes y 10 a 12 minutos después de la estimulación con CRH, aunque también se puede hacer con desmopresina. ¿Listo? Porque CRH no hay en todo lado, por lo menos si uno lee este consenso, dicen que CRH, por ejemplo, en Estados Unidos no hay y ellos no la utilizan. ¿Cómo se va a considerar positivo? Si el gradiente es mayor a 2 preestimulación o mayor a 3 posestimulación, definitivamente uno determina que eso es producción hipofisiaria, mientras que no es así, sería una producción ectópica. Van a haber unos falsos negativos, digamos que pueden existir, pero son raros y tienen que ver más que todo con mala técnica del procedimiento, al igual que la instauración o no de eventos adversos relacionados con el procedimiento. Y los falsos positivos se pueden dar si el paciente no tenía hipercortisolismo previo al procedimiento y por ende no estaba suprimida la ACTH. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, si el paciente venía, por ejemplo, manejado con ketoconazol o con metapirona o cosas por el estilo, pues ese paciente no va a responder de igual manera a un paciente que tiene el hipercortisolismo franco. Entonces eso es importante. Finalmente, en cuanto a la resonancia magnética de hipófisis, uno usualmente la indica previo al muestreo de senos venosos petrosos, porque si tiene una masa mayor a 6 milímetros, pues uno no lo realiza, y siempre previo a exploración transesfenoidal de los pacientes. Si el paciente tiene exámenes bioquímicos que sugieren secreción ectópica o si se va a hacer cateterismo, o si no se va a hacer cateterismo, perdón, usualmente no se realiza la resonancia. Entonces ahí es lo que yo les decía, donde hay personas que dicen, haga solo la prueba, digamos, como no invasiva y según eso determine resonancia y determine pues, posteriormente cateterismo. O hay otros que dicen, haga de una la resonancia y la valoración bioquímica no invasiva, según eso determine cateterismo. Y hay otros que solo hacen resonancia y según eso definen cateterismo como tal. En cuanto a la enfermedad de Cushing, hablando específicamente, digamos que en el consenso dicen que definitivamente la resonancia sigue siendo la mejor modalidad para determinar si el paciente tiene o no un adenoma y que idealmente se deben utilizar dispositivos de 3 teslas como mínimos. Los de 7 teslas, pues digamos que tienen solo una leve mejoría en el rendimiento y es algo que no está casi disponible, por lo que ellos dicen que con 3 teslas usualmente es suficiente. ¿Listo? Es importante saber que pues la resonancia no es el sine qua non, pues a pesar de que es quizá lo mejor que hay, solo logra visualizar el 50% de los adenomas en estos pacientes. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos producción ectópica de ACTH? La resonancia no nos dio, o los exámenes son claramente sugestivos de producción ectópica, o el cateterismo nos indica producción ectópica. En estos pacientes no es claro cómo hacer el estudio. De entrada, usualmente lo que se hace es un TAC corporal total, que se refiere a TAC de tórax con TACAR, TAC de abdomen. ¿Listo? Y pues si el paciente tiene contraindicación al TAC, pues resonancia. Y lo que uno hace acá es buscar una lesión, buscar un tumor que no le explique el por qué se está produciendo esa ACTH de forma periférica. Si uno no encuentra la lesión, ahí es donde empieza, digamos, como a penar la cosa y uno dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Entonces uno puede considerar imágenes funcionales como PET scan con 18 galio dotatate, cosas por el estilo. Pero pues digamos que en general usualmente uno lo reserva, ¿cierto? Cuando no hay nada en el TAC o cuando hay algo, digamos, en las pruebas funcionales. Para, digamos, descartar esta producción ectópica de ACTH, que era lo que estábamos mencionando, es importante saber que el principio por el cual utilizamos estos exámenes, como les había dicho, es que la sensibilidad a la CRH, a la desmopresina y la inhibición por los glucocorticoides a dosis elevadas sigue presente en el adenoma hipofisiario, mientras que no está presente en la producción ectópica. ¿Listo?
y se puede, digamos, valorar una aproximación no invasiva con test de CRH y desmopresina más TAC corporal total. Y lo que uno hace es que si los test son positivos y el TAC es negativo, es enfermedad de Cushing. Si los test son negativos y el TAC es positivo, es Cushing ectópico. Y si es inconcluso, pues se procede o a la realización de cateterismo de senos petrosos y algunos recomiendan, como les decía, su realización de rutina. Entonces no está claro realmente finalmente cómo tenemos que hacer la diferenciación, pero este es, digamos, el algoritmo que nos aclara un poco las cosas, porque uno lee todo eso en todos los artículos y uno dice, bueno, al fin, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces miremos este algoritmo. Nos dicen, vea, usted tiene la sospecha clínica de Cushing. Usted ya descartó que el paciente esté tomando corticoides de forma exógena. Si sí, pues si el paciente lo está tomando, pues nada, o sea, el Cushing puede ser iatrogénico. Si no los está tomando, entonces mire la posibilidad de que el paciente tenga un Cushing como tal. Entonces usted dice, la posibilidad es baja, la posibilidad es alta. Si es baja, haga solo un test de tamizaje. Si es alta, haga 2 o 3 pruebas de tamizaje. Si una sola prueba de tamizaje le sale positiva, confirme con otra. Y si las 2 pruebas de tamizaje le salen positivas, pues el paciente definitivamente tiene un Cushing, ¿cierto? Una vez uno confirma entonces que el paciente tiene el Cushing, uno confirma eso, entonces lo que uno tiene que hacer es medir la ACTH. Siempre habiendo descartado por acá la parte del pseudo Cushing que estábamos hablando. Si uno mide la ACTH y la ACTH está baja, el paciente tiene un Cushing ACTH independiente y definitivamente lo que tiene que hacer es buscar qué está pasando en la adrenal. Si el paciente tiene una ACTH normal o alta, usualmente va a considerar que la ACTH es dependiente. Fíjense que en este algoritmo y en general cuando uno lee la guía, que esto es del último consenso, ellos no están a favor de hablar de que entonces si la ACTH sale entre 5 y 20 haga estudios adicionales, sino que ellos dicen si la ACTH está mayor a 5, ya de entrada considere que es ACTH dependiente, porque usted no tendría por qué tener una ACTH normal en un hipercortisolismo. Entonces, si la ACTH es dependiente, si el síndrome de Cushing es ACTH dependiente, ellos lo que dicen es que de entrada haga una resonancia magnética. Si con la resonancia magnética usted un adenoma y ese adenoma es mayor a 10 milímetros, ya es una enfermedad de Cushing. Y aquí hay como una discrepancia porque aquí ellos hablan de 10 milímetros, mientras que casi todo el resto de la literatura que uno puede leer, y si vieron en las diapositivas que les mencioné, se habla de un punto de corte de 6 milímetros. Sin embargo, ellos dicen que para una mayor sensibilidad y especificidad establecen este corte de 10 milímetros. Ellos dicen, si la vaina es menor entonces de 10 milímetros, tiene que descartar que el paciente no tenga una producción ectópica de Cushing. Y para eso usted puede hacer digamos, la aproximación que les había dicho de CRH test de demospresina con TAC corporal total, o de entrada hacer el cateterismo de senos petrosos, o según los resultados de CRH y desmopresina, considerar hacer el cateterismo de senos petrosos. Entonces, si usted se va por el lado del test de supresión con CRH y con desmopresina, el test de producción, perdón, con test de CRH y desmopresina, ahí usted puede diferenciar, porque si las pruebas le salen definitivamente que la CRH y la desmopresina le aumentan la ACTH y el TAG está negativo, pues es enfermedad de Cushing y se ahorró el cateterismo. Si le sale definitivo las pruebas y el TAG le sale positivo, pues definitivamente es una enfermedad de Cushing ectópica. Pero si son inconclusos, le hace el cateterismo. Si tiene el gradiente presente, que recuerden que era mayor a 2 preestimulación, mayor a 3 posestimulación, es una enfermedad de Cushing. Si no lo tiene presente, es un Cushing ectópico. Y una vez usted llega a que es un Cushing ectópico aquí, lo que tiene que hacer es buscarlo con imágenes. Entonces ahí es donde empieza con el TAC corporal total. Si no funciona por ahí, entonces las imágenes funcionales y cosas por el estilo. Este es otro algoritmo que es un poco más tranquilo, que es como el del review del Lancet de que había hace como 3 años, en donde básicamente nos dicen lo mismo. Usted tiene el Cushing confirmado, pídale ACTH. Ellos aquí hablan de menor a 10, mayor a 20 y entre 10 y 20. Y aquí ellos sí todavía vean que recomendaban el test de CRH para determinar si era ACTH dependiente o independiente. Que esto es como lo que quita, por así decirlo, el nuevo consenso. En general, si es por acá, pues es ATH independiente y busque la etiología adrenal. Si es por acá, entonces haga la resonancia magnética, pero fíjense que aquí ellos daban la posibilidad de antes de hacer la resonancia magnética, hacer las pruebas de producción ectópica y según las pruebas de producción ectópica determinar si el paciente necesitaba la resonancia o no y según eso determinar si necesitaba o no el cateterismo. Entonces, pues en general yo creo que esta es como la aproximación que más se hace en la actualidad y es la que yo más les recomendaría que se aprendan.